Muy buenas tardes, tengan todas y todos, y pues sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer y último conversatorio organizado por las Universidades Iberoamericanas Puebla, de la Ciudad de México, el CIAS por la Paz y el ITESO. Junto con la reconstrucción del tejido social y la economía solidaria, los derechos humanos, esos atributos de la persona y de la dignidad humana, han puesto en evidencia las tendencias, las inercias, los retos estructurales que ha develado el COVID-19. Reflexionar sobre este tema no solo es necesario, sino obligado. Por ello les agradecemos su presencia el día de hoy para que repensemos en distintas dimensiones este problema. Mi nombre es Alejandra Nuño, soy la directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO y seré la moderadora del día de hoy. Dicho lo anterior, le pedimos y le agradecemos al padre rector del ITESO, al doctor Luis Arriaga Valenzuela, que nos pueda dar unas palabras de bienvenida para este conversatorio. La pandemia ha traído una serie de consecuencias sanitarias, educativas y económicas que han impactado decididamente en el goce de los derechos humanos desde distintas ópticas en México y en el mundo. En estos meses, nuestras universidades, las universidades jesuitas, así como nuestras obras sociales y pastorales, se han abocado al estudio y han dedicado paneles, mesas de reflexión y debates en torno a las consecuencias que ha traído consigo el COVID-19 y sobre todo me refiero a las consecuencias que ha traído en la población más vulnerable. No obstante, las diferentes aristas que ha abierto o potenciado la pandemia nos obligan a seguir analizando los impactos y reflexionar en torno a estos impactos también. Por eso es necesario identificar aspectos estructurales que urge abordar en el entendido que la dignidad humana debe estar siempre al centro en el actuar del Estado. Por ello, como parte de un ejercicio colectivo, el Centro de Investigación y Acción Social, el CIAS, el ITESO y las Universidades Iberoamericanas de la Ciudad de México y Puebla, hemos diseñado estos conversatorios temáticos enfocados a repensar lo social para afrontar esta nueva etapa de la humanidad. En este tercer y último foro, queremos invitar a las personas que nos acompañan, expositores y al público en general, a hacer una reflexión en diferentes dimensiones sobre los rasgos y las oportunidades que ha traído consigo la pandemia desde una óptica, desde una perspectiva de derechos humanos, porque esta óptica, estos ojos son indispensables hoy. Por todo el mundo, la pandemia ha mostrado las consecuencias de la precarización de los derechos económicos, sociales, culturales, como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la vivienda, la alimentación, entre otros. Pero también ha evidenciado las formas en que los gobiernos autoritarios, usando como pretexto la pandemia, han acudido a medidas restrictivas de derechos o de libertades fundamentales. Frente a estas realidades, entonces, los derechos humanos tienen mucho que decir. Como ha señalado también Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, dice Michelle que la pandemia del COVID-19 pone a prueba nuestras sociedades y todos estamos aprendiendo a adaptarnos a medida que respondemos al virus. Y en ese sentido, pues, la dignidad y los derechos humanos deben estar al frente y al centro de este esfuerzo y no pueden ser postergados o venir después. Bueno, no hay, por lo tanto, una disyuntiva real entre hacer frente a la pandemia o respetar los derechos humanos. Todo lo contrario, y creo que esto es muy importante afirmarlo, solo se puede responder integralmente a este desafío sobre la base y hacia el horizonte del respeto de la dignidad de las personas, codificada en el lenguaje y la práctica misma de los derechos humanos. Por eso nos da mucho gusto tener este panel tan enriquecido de participantes. En esto es especialmente
relevante para nuestras universidades, que fieles a su identidad de la Compañía de Jesús, procuran siempre poner al centro el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Esta promoción que se expresa, entre otras acciones, en la defensa decidida de los derechos humanos. Pues espero que este conversatorio contribuya de verdad a pensar en esta clave de derechos humanos y con honestidad la realidad en la que estamos viviendo, y sobre todo plantear los enormes desafíos que nos ha planteado esta pandemia. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este foro. Desde aquí los acompañaré en este tema que me interesa mucho, y yo creo que a todos nos interesa, estamos los rectores también conectados. Les deseo de verdad un diálogo muy fecundo, muy fructífero, y que con su participación activa pues seguramente lograremos estos objetivos. Gracias, Alejandra, gracias a todos de nuevo por estar aquí presentes. Un abrazo para ustedes.